Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariela Barrionuevo y soy estudiante del último año del profesorado de Historia que se dicta en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, les cuento que quiero compartir en esta mañana con todas y todos ustedes mis reflexiones acerca de mi experiencia en la práctica docente, ¿no? Para esto les voy a compartir para poder contarles un poco, ilustrar un poco todas estas ideas. Bueno, el título sería del enseñar explicando al enseñar preguntando, la pregunta como manera para construir conocimiento escolar sobre los procesos históricos. ¿Sí? Viendo a ver si se amplía. ¿Se quiere ampliar? No se quiere ampliar. Bueno, ahí se amplía. Bueno, les cuento que mi experiencia la transité en compañía de mi dupla, el compañero Nelson González. Estuvimos en el CPEM número 12 de la ciudad de Neuquén. ¿No? La experiencia en cuestión estuvimos en un tercer año del turno mañana, el tercero E, con chicos y chicas que cursan allí, que están a cargo del profesor de historia, nuestro profesor coformador en ese lugar, que era Facundo López. Mientras que por parte de la cátedra de práctica docente, nuestra carrera, quien nos orientaba y quienes nos acompañó durante toda esta experiencia fue la docente coformadora Virginia Massa. Bueno, en las reuniones previas en el establecimiento nos entrevistamos con integrantes de la asesoría pedagógica, quienes nos brindaron información sobre la situación institucional de la escuela. El CPEN 12 se encuentra en el área centro-norte de la ciudad de Neuquén capital, y a él concurren chicos y chicas, sobre todo de los barrios del oeste de Neuquén, de barrios populares, como también del barrio Parque Industrial de Neuquén. En los encuentros que tuvimos con el profesor conformador, con Facundo López, él nos da información sobre el grupo que está liderando, que son 20 chicos, y también nos cuenta sobre la lógica de trabajo con ellos y ellas. Como en todos lados, hay chicos que sobresalen por su interés en la materia, que participan y trabajan a tiempo en la devolución y en la ida y vuelta de trabajos, y mientras que, por otro lado, en su mirada, él nos comenta que hay chicos que, bueno, que tienen dificultades para relaciones multicausales y para con el pensamiento histórico. Nos sugiere que trabajemos, que sigamos con la unidad didáctica número 2. En Historia Argentina se trabaja, en los tercer años del ciclo básico común en la escuela media, y nosotros con mi dupla decidimos abordar el análisis de la dimensión económica y social en el periodo de 1820 y 1852. Bueno, en el mes de octubre se da inicio a esta experiencia, esta práctica, a la que llego con la concepción de que me iba a presentar en este espacio áulico a impartir enseñanza, producto de los ejemplos, ¿no? O sea, de lo vivido como estudiante en mi carrera académica, ¿no? Mi formación académica, y en mi formación como estudiante de nivel medio, ¿no? Donde uno va a las clases a sentarse y escuchar lo que el profesor nos va a contar sobre la materia. Y yo, fui con esa misma idea, ¿no? De impartir, la de tener que explicar
ante la primera duda, dar una explicación. Y no, porque como expresara el profesor Víctor Salto en su trabajo, ¿qué nos pasa en las prácticas de formación del profesor de historia? Bueno, me rescaté esa frase de otro autor que él utiliza, me pareció, en mi experiencia, súper pertinente, ¿no? Enseñar es mucho más difícil que aprender, porque enseñar es dejar aprender al otro. Entonces, bueno, llegamos al aula, ¿no? Y bueno, me encuentro con que la enseñanza se va a encontrar dentro de un proceso de aprendizaje donde los protagonistas son y deben ser los estudiantes. Eso obviamente dio de lleno con mi concepción inicial que les comentaba antes, ¿no? Así también con mi posición en el aula, ¿no? Con los materiales que llevábamos, ¿no? Con la forma que vamos a encarar las unidades didácticas, ¿no? Y cómo tengo que enseñar yo desde ese lugar, ¿no? Entonces todo eso me va a llevar a posicionarme en otro lugar. Esto va a ir pasando a lo largo de las clases. Acá ven un ejemplo, ¿no? Donde la profesora, nuestra profesora orientadora, nos devuelve el análisis que ella hace de nuestra tarea, ¿no? Bueno, yo respondo, yo explico, no doy tiempo, me antepongo al trabajo cognitivo de los estudiantes. Hasta que voy llegando a casi a las últimas clases de esta experiencia, y entiendo, ¿no?, la importancia que van teniendo el rol de la pregunta y el trabajo con los escritos, con las elaboraciones escritas que hacen los chicos, ¿no? Tomando en cuenta que la pregunta yo la veía o la tenía como una mera cuestión evaluativa. Cuando uno está en clase, el profesor que te esté impartiendo la clase te dice preguntas, consultas, ¿tienen alguna duda? Entonces, de esa manera, yo replicaba lo mismo. Entiendo que si hay preguntas, bueno, porque en algo yo no me expliqué bien. Y ahí estaba el error, ¿no? Porque no se trata de lo que yo podía explicarle, sino de lo que ellos pueden construir desde los materiales y los distintos artefactos que yo comparto en este proceso de construcción. Entonces vuelvo a remitir un trabajo de nuestro profesor Víctor Salto, ¿no?, sobre la pregunta, ¿no? Y me quedo también con esta frase, ¿no? Revisar el potencial de la pregunta en el aprendizaje histórico. Lo tuve que revisar y lo tuve que apropiar, porque reconocí en la pregunta esa posibilidad de diálogo para construir el conocimiento, ¿no? Porque realmente la pregunta es propiciadora de espacios de participación genuinos de los y las estudiantes en esos mismos procesos de construcción. En relación a los contenidos históricos que han de aprender, ¿no?, y en las intencionalidades que nosotros tenemos al crear esta dinámica de trabajo. Entonces, bueno, acá nace mi reflexión, ¿no? Es la pregunta devenida en esas lecturas compartidas de los materiales, ¿no? La pregunta que va a problematizar, las preguntas que van ampliando el marco de relaciones que el estudiante puede hacer, ¿no? La pregunta que hace dialogar texto y contexto, ¿no? Que remite a el texto, al contexto, a los actores sociales, a las intencionalidades y, en este caso, a la dimensión económica. Entonces, bueno, en este caso, en una de las últimas clases, yo compartí esa obra de arte en un cuaderno. Habíamos estado trabajando la expansión de la frontera, ¿no? Digamos, como esa elite que surge, ¿no? No voy a dar una clase de historia acá, pero la elite que surge va
tensionando y corriendo la presentación y creando discursos, ¿no? Entonces, esa imagen fue muy potente, ese artefacto que llevé a clase fue muy potente, los chicos empezaron a analizarla y empezaron a salir cosas, y eso fue gracias a las preguntas que fui haciendo en el momento, ¿no? A partir de las mismas caras, por ahí por decirlo de ellas, las mismas asombros que le daba de lo que iban descubriendo en esta obra de arte, ¿no? Luego, bueno, acá hay otra imagen, ¿no? Me voy a correr un poquito para que podamos, ahí está, las preguntas que fui elaborando a través de esa imagen que fue muy potente, ¿no? Y las respuestas de ellos, y después trabajé con esas, con esas respuestas que ellos daban, ¿no? Ahí surge el argumento, ¿no? Eh, ¿no? Como el argumento, ¿no? Que, como dice Larramendi, Lerner y Cohen, ¿no? Los estudiantes pudieron desplegar una perspectiva propia sobre el tema que se estaba presentando, ¿no? Pudieron ver las tensiones y propuestas del libre cambio y versus el proteccionismo, que en la próxima imagen les muestro, ¿no? Que, bueno, recortamos una fuente, ¿no? Que es la carta que le envía Ferrer Rosas, y bueno, y a partir de acá surgieron muchas cosas, porque si bien trabajamos con esas preguntas, pero surgieron preguntas en el aula, ¿no? Por la misma dinámica me fue llevando. ¿No? Acá estos son recortes de lo que la profe Virginia nos hacía, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, ¿no? Circula la palabra, porque ellos van leyendo la fuente y van atando cabos, como quien dice, ¿no? Y bueno, surgen distintas respuestas, todas orientadas hacia lo mismo, o sea, el libre cambio y el proteccionismo, y los análisis que ellos van haciendo acerca de las consecuencias del libre cambio. Acá también me vuelvo a correr para este lado, directamente también estamos hablando si estaban de acuerdo ellos con lo que planteaba Ferré, ¿no? ¿Qué pasaba con Buenos Aires? Y otra vez las preguntas van orientándolos y los van llevando a debates que eran muy enriquecedores dentro del aula. En una de esas respuestas, me vuelvo a correr, uno de los chicos dice que, bueno, ¿no? Acá dice, Buenos Aires, para aumentar las ganancias del interior y no beneficiar solo a Buenos Aires, dice, y disminuir la miseria de los productores locales. Esto lo pensó el chico, un alumno, se llamaba Diego. Y eso fue muy potente cuando yo lo compartí, cuando entendí que esas producciones se debían compartir en el aula en ese momento. ¿No? Y los chicos fueron hablando, ¿no? ¿Por qué generaba miseria? Bueno, porque el poder económico de la gente va descendiendo. Realmente, esta experiencia, acá hay más, ¿no? Preguntas, respuestas que remiten al presente, ¿no? Porque esa preferencia por consumir productos extranjeros la podemos trasladar a hoy, los chicos dicen que sí, ¿no? Y bueno, ¿no? Y lo mismo, se producían momentos muy enriquecedores dentro del aula, en ese ida y vuelta donde participaban todos, todos. Luego, bueno, ¿no? Llegamos a donde los queríamos llevar, que era, ¿no? El debate sobre la ley de aduanas. Y lo que ellos creían que Rosas debía o no debía hacer, ¿no? Y ahí surgen cuestiones que son muy hilarantes, propios de la adolescencia, ¿no? Vuelvo a correr para que puedan ver las respuestas. ¿No? ¿Qué harían ellos si fueran Rosas? Y no quería compartir porque no había el jardín, bueno, pero cuestiones que tienen que ver con sus propias construcciones y cómo fueron desarrollando, fueron construyendo ese pensamiento histórico. A ver, ahí está. Entonces, me vuelvo a correr. Acá
en esta instancia nace mi reflexión, ¿no? Porque es esa pregunta que va a venir devenida de esas lecturas compartidas de los materiales. La pregunta que va a problematizar, que lleva a dar respuestas con argumentos, no que digan sí o no, ¿no? Preguntas cerradas, sino que son abiertas, que invitan al diálogo, que invitan a pensar, a rumiar la respuesta, ¿no? Bueno, realmente fue, por eso digo que no fue tensionante. Mi reflexión es sumamente enriquecedora, ¿no? Porque fue, como le dije a mi profesora Virginia Mazón, fue reveladora, fue un develar, fue abrirme y darme cuenta que había otras posibilidades, otras maneras de trabajar en clase, que realmente, como expresan ellas en su trabajo, mi profesora Virginia Mazón y su dupla Bardelli, ¿no? Me desafían para lograr generar mejores maneras de, de enseñar en la construcción del conocimiento histórico escolar, ¿no? Mejores maneras de enseñar a aprender, ¿no? Donde, bueno, entran estos nuevos materiales, pensar los artefactos, pensar que todo vaya concatenado con la pregunta, con esas preguntas que hacen dialogar al texto, el contexto y a los actores sociales, ¿no? Lo vuelvo a retomar porque realmente el texto de Salto fue muy movilizador porque tiene que ver con toda mi reflexión. Así que la verdad es que, bueno, cerrar con esto, ¿no? Con la mirada que decía nuestra profesora Mazón y Bardel en su texto, eh, me siento enriquecida y desafiada, porque esto es una construcción constante en la tarea docente. Bueno, muchas gracias y que tengan buenos días.